Buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de comenzar con las charlas del CEMAL que estamos organizando para escuchar a graduados, a gente que pasó por la Universidad de La Plata y que está por el mundo. Así que tenemos la enorme alegría y el agradecimiento por Martín Algerami, que hace unos cuantos años ya se fue de La Plata y está radicado en Canadá, y nos va a hablar hoy de clasificación de sistemas de operadores de dimensión infinita. Te agradecemos mucho, Martín, que te hayas tomado este tiempo para estar con nosotros y te escuchamos. Un placer, gracias, Marce. Bueno, este es un tema, los sistemas de operadores, bueno, son conocidos para cierta gente, pero seguro que no para muchos, así que mi idea es hacer un cierto nivel de introducción y después contar algunas cosas un poco más nuevas. O sea que con seguridad va a ser incompleto en las dos puntas va a ser incompleto como descripción genérica y un poco los resultados, pero bueno, voy a contar algunas cosas. Seguramente voy a aburrir a varios que saben un poco de esto. Pero bueno, voy a empezar hablando, esto es la inspiración, vino originalmente de sistemas de funciones. Esta es una idea de hace 60, 70 años, de gente que trabajaba en espacios de funciones, espacios de Hardy y otras cosas, y consideraron la noción de un sistema de funciones, que es un subespacio de las funciones continuas en un espacio razonable. Siempre que tenga un espacio topológico va a ser localmente compacto y de Hausdorff, para que las funciones continuas sean un objeto significativo. Entonces un sistema de funciones es un subespacio siempre complejo, van a ser acá, que contiene las constantes y los adjuntos, o sea, los conjugados de las funciones. Una razón por qué esto es, por ejemplo, interesante es que el álgebra generada por uno de estos cumple el teorema de Stone-Weierstrass. Bueno, digo separar puntos, pero sí. Pero bueno, una noción que definieron es noción de borde. Un borde es un subconjunto cerrado de X, tal que siempre para cualquier función del sistema de funciones hay un punto en que se alcanza la norma infinita. Si f fuera todo el conjunto de todas las funciones continuas, sería el único borde sería X, si el espacio es bueno, pero para un subespacio suele ser más chico. Les muestro rápido un par de ejemplos. Por ejemplo, acá traduje casi todo, pero span no tengo, o sea, es el subespacio generado de la cápsula lineal de dos elementos. O sea, si tomo las constantes y la identidad, por ejemplo, en el intervalo 0, 1, simplemente lo que tenemos son las funciones lineales, bueno, afines, y un borde son simplemente los puntos 0, 1. Y es fácil ver que cualquier conjunto que contiene un borde es un borde. Por otro ejemplo, marginalmente menos trivial, si consideramos la cápsula lineal de las constantes y la identidad y el conjugado de la identidad, o por ejemplo acá A es el álgebra del disco, o sea, el álgebra de funciones analíticas continuas en el borde. Para cualquiera de esos dos, el círculo es un borde, porque toda función va a alcanzar su máximo en el borde. Y hay una noción que es la de borde de Sylow, que es que hay un borde mínimo. Eso no es obvio para nada. De hecho, si uno trabaja nada más con la definición, probar que la intersección de dos bordes es un borde es muy difícil. Bueno, que yo sepa es imposible probarlo directamente. Lo que uno prueba es que hay un borde mínimo y entonces todos los bordes que lo contienen, y en particular la intersección de bordes es un borde. Pero bueno, existe un borde mínimo, uno lo puede probar. Y hay otra noción que se llama el borde de Choquet, que son, bueno, esta definición no importa demasiado, pero son las evaluaciones puntuales, que son puntos extremos en el espacio de estados. Voy a hablar después del espacio de estados, un poquito del sistema de funciones, pero se puede también tener esta caracterización, que de vuelta suena rara si uno no está acostumbrado a pensar así en subespacios, que son los puntos en el espacio tal que la evaluación puntual en el punto, si es integral contra alguna medida, la medida tiene que ser la medida de Dirac correspondiente. La única posibilidad es la medida de Dirac si estamos usando todas las funciones, pero para un subespacio puede pasar, con otro lenguaje, pero les voy a mostrar un ejemplo de esto, puede pasar que haya una medida que no sea la de Dirac, que dé igual la evaluación puntual. Pero bueno, esto es inspiración, simplemente los sistemas de operadores surgen de considerar la versión no conmutativa de esto. Y me olvidé mencionar que la relación entre estos dos bordes es que la clausura del borde de Choquet siempre es el borde de Sylow.
Ok, y para ver la versión no conmutativa de esto, está este resultado. No es súper difícil, pero tampoco es tan fácil de probar, que es que dado dos espacios topológicos compactos de Hausdorff, el homeomorfismo de espacios topológicos es equivalente al isomorfismo de anillos o de álgebras, es lo mismo, de los correspondientes espacios de funciones continuas. Y esto, que no es súper difícil de probar, es un resultado extremadamente interesante, porque uno es una afirmación topológica y dos es una afirmación algebraica. Y en general los resultados que hacen equivalencia entre topología y álgebra suelen ser resultados poderosos. Y por acá viene la generalización. Entonces uno nota que las continuas en X son una álgebra estrella unitaria abeliana, y entonces borrando abeliana uno tiene en algún sentido una generalización de ideas topológicas. En algún sentido, considerando una álgebra estrella, que ahora voy a decir lo que es, unital, uno puede pensar que es la generación no conmutativa de las funciones continuas en un espacio compacto. Y uno juega con esto porque hay relaciones. Por ejemplo, un ejemplo es que uno puede leer que el espacio X es conexo en el hecho de que el álgebra C de X no tiene proyecciones. Porque si una componente conexa, la característica es continua, y entonces da una proyección. O usando en el lenguaje de lo que mencioné antes, por ejemplo, si tengo un sistema de funciones adentro de C de X y tengo un borde, eso es lo mismo que el ideal. Si tomo el ideal inducido por el borde, por el conjunto cerrado, y hago el cociente, me queda isométricamente isomorfo al sistema de funciones. En un sentido, no pierdo información al quitar eso. Pero bueno, vuelta a esto es inspiración, y entonces, en este contexto esto es importante para lo que viene, el borde de Shilov corresponde al ideal más grande que es isométrico este cociente. Entonces, déjenme decirles rápidamente, una álgebra estrella es una álgebra de Banach, que además tiene una involución, y la involución cumple esta relación, que la norma de A estrella A, la involución se denota con estrella, y A estrella A tiene la misma norma que el cuadrado de la norma de A. El ejemplo canónico para todos los que no son familiares con esto, típicos ejemplos de álgebras estrellas son las funciones continuas sobre un espacio topológico localmente compacto de Hausdorff, y las matrices. Las matrices de n por n son los números complejos, son típicos ejemplos de álgebras estrellas. De hecho, ese va a ser el contexto, o sea, H va a ser un espacio de Hilbert, B de H van a ser los operadores, los endomorfismos acotados de H, cuando H es de dimensión finita, acotados no importa. Y esto es importante bueno, como les dije, si con el espacio de Hilbert es C a la n, entonces B de H son simplemente las matrices de n por n, como uno ve en álgebra lineal. Y una noción que uno usa es la noción de positividad, que en términos de matrices es ser positivo semidefinido. O sea, un operador es positivo cuando Txx es no negativo para cualquier elemento X de H. Y esto es relevante porque toda álgebra estrella se puede representar como una subálgebra de B de H. Entonces, GNS es por Gelfand, Neymar, Sigal. Es un teorema de hace 70 años, algo así. Entonces uno puede pensar la mayoría del tiempo una álgebra estrella viviendo dentro de B de H, y esa es la forma en que lo vamos a pensar. Y entonces, como ya dije una vez, el análogo de sistemas de funciones son los sistemas de operadores, que simplemente entonces un sistema de operadores va a ser un subespacio de B de H. Para los no familiares, piensen simplemente en las matrices de n por n, que contiene la identidad y contiene los adjuntos. En el caso de las matrices, el adjunto es tomar la traspuesta y conjugar las entradas. Con tan poca definición pasan unas cuantas cosas acá. Primero es que hay elementos autoadjuntos, pues yo puedo tomar un X y sumarle su adjunto, y eso es autoadjunto. Y si hay autoadjuntos, hay positivos, puedo tomar un autoadjunto y sumarle un múltiplo escalar de la identidad, porque tengo la identidad, y eso va a quedar positivo. Entonces ya de por sí hay bastante estructura, y se entiende bien cómo caracterizar esto, pero no voy en términos de conos positivos, pero no voy a decir mucho de eso. Voy a mencionar este teorema de Arveson, se llama teorema de extensión de Arveson. La forma de ver este teorema, para el que lo ve por primera vez, es piensen cuando K tiene dimensión 1, B de K, los operadores en K son los números complejos, son C. Entonces esto dice que si tenemos un mapa lineal del sistema de operadores más chico a los complejos, se puede extender, y CP acá es completamente positivo, que ahora voy a decir lo que es, pero en particular son continuos, y estos son continuos y preservan la norma. Entonces,
En el caso de cuando la dimensión de K es 1, este teorema es exactamente el teorema de Hambana, que es un poco más conocido que las cosas que estoy diciendo. Ahora voy a decir algo más sobre esto. Completamente positivo quiere decir lo siguiente. Uno tiene el sistema de operadores y considera las matrices de n por n en el sistema de operadores y define una extensión del mapa psi de la siguiente manera. Simplemente psi de una matriz con entradas en S es aplicar psi a la n, es aplicar psi a cada entrada de la matriz. Y lo que uno pide es que este mapa sea positivo para cualquier elección de n, lo que suena muy raro, pero bueno, funciona y es útil y aparece en montones de cosas que uno hace en álgebra de operadores, aparece en mecánica cuántica. Y hay que decir que significa positivo, porque uno tiene la positividad en S, pero las matrices de n por n, lo que pasa es que uno las puede meter, las matrices de n por n en B de h se pueden identificar muy fácilmente con B de h a la n. Entonces uno de nuevo tiene positividad acá. Ok. Y entonces uno considera los sistemas de operadores como los morfismos, son los mapas, voy a decir UCP probablemente la mayoría del tiempo, que son unitales y completamente positivos. Y entonces cuando uno vuelve al teorema de Arvesson, para los de mentalidad más algebraica, lo que dice el teorema de Arvesson es que B de K, B de H, para un espacio de Hilbert es inyectivo en la categoría de sistemas de operadores. Y bueno, voy a usar esto acá, me olvidé, a veces voy a usar notación, voy a poner una O de subíndice acá en el isomorfismo. Los sistemas de operadores son isomorfos cuando existe un mapa USP con inversa UCP de uno al otro. Es fácil deducir que en ese caso el mapa phi es completamente isométrico. Es isométrico en todos los niveles acá de las matrices de n por n en el sistema de operadores. De vuelta, en el caso de las matrices, se puede caracterizar fácilmente cuáles son los mapas completamente positivos. Son todos de esta forma. Esto se llama descomposición de Krauss. Y todo mapa completamente positivo en las matrices es de esta forma. O sea, es conjugar con un elemento y su adjunto y sumar. Ok, entonces acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tomemos S1, la cápsula lineal de la identidad y esta matriz. Esta matriz es autoadjunta, entonces no necesito el adjunto. En general yo en un sistema de operadores necesito que estén los adjuntos también, pero como esta matriz, en este caso las dos matrices que no son, bueno, las cuatro matrices que hay acá son autoadjuntas las cuatro, y entonces estos dos son sistemas de operadores. Lo que les voy a mostrar enseguida es que estos sistemas de operadores son isomorfos, pero primero déjenme mencionar que si uno considera álgebras estrella que generan, que en este contexto es lo mismo que el álgebra que generan, simplemente evaluar polinomios en estas dos matrices, es fácil ver que el álgebra que genera C1 es C2, simplemente como uno puede, con un polinomio puede mandar 1 y 3 a cualquier par de números complejos, todas las diagonales aparecen, y entonces uno tiene C2 representado como diagonales en la matriz. Y lo mismo de este lado, uno puede mandar 1, 2, 3 a cualquier terna de números complejos, y entonces consigue en la diagonal todos los números complejos. O sea, generan álgebras estrellas distintas, pero son el mismo sistema de operadores. Y eso, bueno, acá está explícito, no es demasiado importante, pero bueno, esto simplemente es un mapa completamente positivo que lleva S2 en S1, y acá está la inversa escrita explícitamente. En los dos casos no tiene una descomposición de Krauss. No importa, créanme, así puedo seguir avanzando. Pero el punto es que un sistema de operadores representado con su categoría de isomorfismo, que son las isometrías completas, vive muchas álgebras estrellas distintas. Y uno quiere distinguir, y parece una idea de Arvesson, esto es de fines de los 60, la idea del envolvente es estrella del sistema de operadores, que es un álgebra y una isometría completa, donde metemos el sistema de operadores en esa álgebra, y dada cualquier otra isometría, o sea, si metemos el sistema de operadores en cualquier otro entorno y generamos el álgebra, acá me olvidé de traducir algo. Siempre hay un epimorfismo que cae al envolvente S estrella. O sea, el envolvente S estrella en algún sentido, o sea, en algún sentido no, siempre es un cociente de álgebras generadas por imágenes del sistema de operadores. O sea, que en algún sentido es el álgebra estrella más chica que puede generar el sistema de operadores. Es fácil ver del diagrama típico ejercicio de álgebra que es única, y por eso usamos la notación C estrella E de S.
La E es de envolvente. Y esto ya lo dije. Y Arveson, que era un genio, con ideas increíbles, no pudo probar, definió esto y lo usó en ejemplos en que podía, pero no pudo probar que existía en general. Recién 10 años después, porque esto apareció en el año 69, Hamana pudo probar que existe, que siempre existe, pero con técnicas muy distintas a las de Arveson, y por gente que lo conoció, me consta que Arveson estaba bastante enojado de que otro lo haya probado y encima con técnicas distintas a las suyas. Muchos años después, Drischel y McCulloch hicieron otra demostración con nuevas ideas, hablando de dilaciones de representaciones, y eso abrió el camino para que Arveson, 40 años después, probara la existencia con sus técnicas, que voy a mencionar un poquito enseguida, en el caso de sistemas operadores separables. Yo lo que les mostré son de dimensión finita, y creo que en ningún momento iba a mencionar sistemas operadores de dimensión infinita, pero uno los puede considerar tranquilamente. Pero bueno, Arveson, las técnicas que usó, extendiendo las ideas de Drischel y McCulloch, requerían que el sistema operador fuera separable, porque hacía integración directa. Y finalmente, 5 años después, Davidson y Kennedy probaron el caso general, usando las técnicas de Arveson. Ok, les voy a decir brevemente un poco de qué se trata. Arveson usa la terminología, o la cambió en su momento, pero un sistema operador es reducido cuando está representado en su envolvente estrella. Como vimos en el caso anterior, uno puede representar un sistema de operadores en diferentes álgebras estrellas, y esto todavía no les dije que es el ideal de borde. Una representación de borde, esta es una idea medio difícil, pero le voy a decir medio rápido, pero tiene... Las representaciones de borde son el análogo no conmutativo del borde de Choquet que mencioné antes, que eran las evaluaciones puntuales que tienen una única medida que las representa. Y en el análogo no conmutativo, uno considera la representación, acá abajo, y la restringe a S. Entonces tiene un mapa del sistema de operadores, en los operadores del espacio de Hilbert en que esté, y obviamente S está en el álgebra de las estrellas generada por S, sea donde sea que está representado, y como mencioné el teorema de Arveson, el teorema de extensión de Arveson muestra que siempre hay una extensión UCP de este mapa. La representación es de borde cuando esta extensión es única. Y esto es, para los que lo ven por primera vez es difícil ver que es una buena generalización de lo que era el borde de Choquet, en el caso conmutativo. Y para el borde de Shiloh está el ideal de borde, que son los ideales que el mapa cociente sobre el ideal es completamente isométrico para el sistema de operadores. Y Arveson definió el ideal de Shiloh con la intersección de todos los núcleos de todas las representaciones de borde. Y la idea de Arveson es que ocurre esta igualdad. O sea, la segunda igualdad acá es trivial de probar, básicamente ocurre por definición. Pero la primera igualdad es la que Arveson no pudo probar. La idea de para Arveson era obvio que esto tenía que ser cierto, pero como dije, recién fue probado completamente 55 años, 45 años después de que él tuvo la idea. Ok, les voy a mencionar algunos ejemplos. De vuelta, un ejemplo parecido al que teníamos antes. Si mi operador T es la matriz diagonal con diagonal 1, 2, 3, y considero de vuelta el sistema de operadores que genera, de vuelta acá normalmente voy a poner a T estrella, pero T es autoadjunto, entonces T estrella es T. El álgebra que genera es C3, como ya dije, la diagonal con todos los números complejos posibles. Las representaciones irreducibles, eso no lo dije en voz alta, me parece, pero creo que estaba escrito que las representaciones de borde tienen que ser irreducibles. Como el álgebra que genera esto es abeliana, las representaciones de irreducibles tienen que ser de dimensión 1. O sea que es bastante fácil de ver que las representaciones irreducibles son simplemente quedarse con cada uno de los tres elementos de la diagonal. Y por eso la llamé pi1, pi2 y p3. Y pi3 son las... pi1 se queda con la coordenada 1, 1, pi2 con la coordenada 2, 2 y pi3 con la coordenada 3, 3. Y lo que yo digo es que pi2 no es una representación de borde. Y esto es lo que pasa. O sea, pi2 es la representación que manda la matriz ABC en el número B. Y si consideramos este estado, Φ2, que manda ABC en A más C sobre 2, por supuesto que es distinto a Φ2. Pero si nos restringimos nada más que a S, que son las combinaciones lineales de identidad y T, ahí coinciden, porque los dos mandan la identidad a 1 y los dos mandan T a 2. Porque Pi2 manda 2 a 2 y Φ2 manda 2 a 1 más 3 sobre 2, que es 2. Entonces coinciden y Pi2 no es una representación de borde porque su extensión no es única.
Y bueno, no voy a discutir mucho esto, pero entonces P1 y P3 son representaciones de borde, porque necesitamos al menos 2, porque la dimensión de esto es 2. Y entonces, usando la idea de Arveson, uno sabe que la envolvente es estrella, es simplemente la imagen sacando P2, y entonces, bueno, es fácil ver que es C2. O sea, si bien esto ocurre en las matrices de 3×3, la envolvente es estrella es C2. Ok, y esta terminología, no sé si es de Arveson, creo que es más nueva, pero no importa. Bueno, decimos que un sistema de operadores tiene borde de Joquet no conmutativo cuando el ideal de Shilov es un ideal de borde, y en ese caso siempre es el más grande. O sea, esto lo dije antes, que el cociente con el ideal de Shilov es completamente isométrico. Typo. Y esto es equivalente a que haya suficientes representaciones de borde. No voy a decir mucho de eso. Pero bueno, en el ejemplo anterior, el ideal de Shilov es la intersección de los núcleos de las representaciones de borde, que eran Pi1 y Pi3, que es justamente la matriz de la forma 0B0. Y de nuevo se ve que la envolvente es estrella de C2. Y bueno, este es el teorema que probaron Davidson y Kennedy. Básicamente que las representaciones de borde alcanzan para recuperar la norma de los elementos en cualquier nivel de matrices, son las matrices de K por K en S, y eso alcanza para que funcione todo lo que dije antes. Entonces hoy en día sabemos que siempre funciona, siempre hay ideal de Shilov, siempre hay borde de Joquet no conmutativo. Entonces casi, bueno, todo el tiempo no, pero ahora por un rato me voy a enfocar nada más que sistemas de operadores que tienen un generador, que son los únicos que mencioné. O sea, tengo un operador en BDH y considero la cápsula lineal de la identidad del operador y su adjunto. Y necesariamente esto es un espacio vectorial con 3 generadores, tiene dimensión 1, dimensión 2 o dimensión 3. Si tiene dimensión 1, necesariamente T es un múltiplo de la identidad. Si tiene dimensión T, no es necesario que T sea autoadjunto, pero uno lo puede reemplazar por un autoadjunto. Entonces no genera problemas asumir que T es autoadjunto. Y si tiene dimensión 3, bueno, tiene dimensión 3, no hay mucho que decir. Simplemente lo que quiero mencionar es que en el título puse clasificación, ¿no? Y entonces uno quiere tratar de clasificar, decir cuántos hay, decir cuántas clases de isomorfismo hay. En los dos primeros casos es trivial. En el primer caso de dimensión 1, uno tiene los números complejos nada más, y no hay mucho que inventar. En el segundo caso hay que trabajar un poquito, pero no es algo realmente difícil. Cuando T es autoadjunto, siempre la envolvente es estrella, siempre es C2, y de ahí uno puede deducir con cierta facilidad que todos los sistemas de operadores de dimensión 2 son isomorfos. Entonces, ninguna sorpresa, al igual que los espacios vectoriales, hay uno solo con cuerpo fijo, ¿no? Acá son los complejos siempre para mí. Hay uno solo de dimensión 1, uno solo de dimensión 2. Entonces, en dimensión 3, ¿qué pasa? Por analogía, como dije, hay solamente un espacio complejo de dimensión 3. Hay una sola álgebra estrella de dimensión 3, que es de vuelta C3. Si considero las matrices de 2×2, que es una álgebra estrella, salvo isomorfismo, tiene 3 subálgebras, que son el álgebra trivial, los complejos, la diagonal y todo. ¿Y qué pasa con el número? Adentro de M2, ¿cuántas clases de isomorfismo podemos poner en sistemas de operadores? Bueno, resulta que muchas. Este es un ejemplo muy sencillo. Si uno define estos operadores, indexando con T01, WT es la matriz 1, 0, T0, y uno considera el sistema de operadores generado por ese operador. Es fácil ver que este WT siempre genera toda la álgebra M2. El álgebra M2 es simple, entonces no tiene ideales. Entonces necesariamente la envolvente es estrella también es M2. O sea, todos tienen la misma envolvente estrella. Pero uno puede probar que dos de estos sistemas de operadores son isomorfos solamente si T es igual a S. O sea que esto produce no numerables sistemas de operadores de dimensión 3, que 2 a 2 son no isomorfos. O sea que hay mucho más de lo que podemos esperar. Más adelante voy a mencionar algo sobre clasificación, un poco más. Acá hay otro ejemplo. Si consideramos este operador con un indexado por un lambda que pongo acá en la coordenada 3, 3, y de vuelta considero el sistema de operadores que genera. Uno se pregunta cuándo esto genera el mismo sistema de operadores, y acá está la respuesta. Los dos sistemas de operadores S lambda y S mu son isomorfos como sistemas de operadores, precisamente cuando lambda y mu los dos están adentro del disco de radio 1/2, y en ese caso la envolvente es estrella es M2, o los dos están afuera del disco de radio 1/2 y tienen igual valor absoluto,
y en ese caso la envolvente estrella es M2 más C. O sea que hay una especie de transición de fase acá, ¿no? Las cosas pasan y en un momento cambian drásticamente. Y voy a explicar brevemente qué es lo que está pasando. La clave acá la da el rango numérico. El rango numérico de un operador es evaluar todos los estados, pero como estoy hablando más que nada de matrices, uno puede pensar que es esto. Uno toma todos los vectores, o sea, T es una matriz de n por n, uno toma todos los vectores de C a la n y hace X estrella Tx. Si lo quieren pensar real, hay que poner nada más que la traspuesta acá, pero para que realmente el rango numérico tenga la utilidad que tiene, hay que usar todo C a la n y los vectores de longitud 1. Y es muy conocido y es fácil de probar que el rango numérico de esta matriz, 0100, es precisamente el disco centrado en el origen, el disco cerrado de radio 1,5. Entonces, en nuestro operador T lo podemos ver, la forma lógica de mirarlo es así, es una suma directa de esta matriz 0100 y la matriz de 1 por 1 lambda. Y es muy fácil probar que cuando lambda es en valor absoluto menor o igual que 1,5, hay un mapa UCP que manda esta matriz 0100 en lambda. Entonces, básicamente, si consideramos este mapa que manda A en la matriz A phi de A, con este phi, ese lambda es isomorfo con sistema de operadores a S0, o sea, a un lambda fijo, y entonces son todos isomorfos. Eso es más o menos lo que está pasando. El caso con lambda mayor que 1,5 requiere otro análisis que no es muy difícil, pero bueno, voy a dejar eso. Y acá voy a mencionar otro resultado de esas cosas medio poco intuitivas que pasan. Acá uno considera matrices de Jordan. En este contexto las matrices de Jordan no son muy generales porque las matrices de Jordan son generales si uno está considerando similaridad. Pero acá la similaridad no preserva sistemas de operadores, entonces no es bueno. Entonces, pero bueno, son matrices que uno puede considerar. Entonces uno considera matrices de Jordan de tamaño MK con autovalores lambda K, y acá dejo multiplicidad si la necesito. Pido que los autovalores estén en R, y en ese caso la envolvente estrella va a ser abeliana, precisamente como todos los bloques tienen tamaño 1. O sea, cualquier bloque de 2×2 o más, la envolvente estrella no va a ser abeliana. Pero es crucial que los autovalores sean reales. Cuando los autovalores son complejos, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Esto uno lo mira como una suma directa de 4 bloques de Jordan. O sea, 1, 2, 3, y de 1 por 1, y la matriz está de 2 por 2, donde omega es una raíz cúbica de la unidad. Entonces, uno puede probar que la envolvente estrella es C3. O sea, el álgebra estrella que genera todo esto es, cada uno de estos tres genera una copia de C, entonces genera C3, y esta genera todo M2. Pero la envolvente estrella es nada más que C3, como dije acá, y eso es porque existe un mapa completamente positivo y unital, o sea, UCP, que manda esta diagonal en la matriz esta de 2×2. Esto, la primera vez que uno ve esto, si uno está más o menos acostumbrado a los operadores, es muy antiintuitivo, porque en general las cosas diagonales son conmutativas. En general, conjugar con algo y el adjunto tiende a preservar cosas. Entonces, que algo bastante no conmutativo con esta matriz es intuitivo, pero bueno, es explícito y es lo que pasa al permitir coeficientes complejos. Ok, este es otro resultado en ese espíritu, que ahora estamos considerando una suma infinita de bloques de Jordan. Y lo que decide acá es qué pasa con los tamaños. Si los tamaños crecen arbitrariamente, entonces la envolvente estrella es simplemente las funciones continuas en el círculo. En cambio, si los tamaños están acotados, uno obtiene las matrices de M por M. O sea, bien distinto, o sea, de vuelta hay una especie de transición de fase, algo así pasa. Esto lo voy a usar después. Cuando uno tiene un operador unitario, que son los operadores que son las isometrías surjectivas, o sea, que se pueden caracterizar algebraicamente así, el álgebra estrella del sistema de operadores generados siempre son las funciones continuas en el espectro. Y vamos a ver cosas parecidas a esta ahora pronto. Y un resultado parecido es que si uno toma cualquier contracción en un espacio de Hilbert, pero con la propiedad de que el espectro contiene a todo el círculo, y eso pasa siempre cuando T es una isometría propia, o sea, una isometría que no es un unitario, entonces la envolvente estrella siempre es las funciones continuas en el círculo. Por comparación,
el típico ejemplo de una isometría propia es el shift unilateral, y la versión finito-dimensional de eso en la matriz de n por n genera un álgebra, el álgebra envolvente, la envolvente estrella es no conmutativa, a diferencia del caso infinito en que es conmutativa. Ok, bueno, yo hablaba de clasificación y no dije mucho de clasificación, y la verdad es que ni idea, y ese es un poco el punto, pero un poco mostrarles lo que se sabe y lo que no se sabe. Este es un resultado de hace unos años. Este resultado es en el área de teoría de conjuntos descriptiva, de la que yo sé bastante poco, pero el punto es que uno logra, para categorías de objetos, uno logra a veces hacer un mapa de toda la categoría en un espacio topológico, normalmente un espacio polaco, y en ese caso, cuando hay un mapa boreliano a un espacio polaco, es cuando se dice que la categoría que uno está estudiando es suave. Por ponerles un ejemplo, se sabe, no dice mucho esto, pero dice que podría ser peor. Por ejemplo, el isomorfismo de espacios de Banach no es suave, o sea, es todavía peor. O sea, clasificar sistemas de operadores se sabe que es imposible en cualquier término práctico, porque los sistemas de operadores contienen las álgebras estrellas, como una parte, y se sabe que no hay esperanza de clasificarlas en general, ni siquiera el caso separable, y las álgebras estrellas contienen las de von Neumann, que tampoco hay esperanza de clasificarlas. Pero dentro de todo, en el esquema de la teoría de conjuntos descriptiva, hay una cierta propiedad buena. El isomorfismo de espacio de Banach no tiene esa propiedad buena, o sea, es mucho más difícil todavía clasificar los espacios de Banach. Pero como dije, no hay ningún invariante concreto y no hay ni siquiera una idea de invariante concreto. O sea, ¿qué podría ser un invariante para sistemas de operadores para tratar de clasificarlos? Nadie sabe. Y bueno, como dije, les mostré más antes, ya en las matrices de 2×2 se pueden construir no numerables sistemas de operadores no isomorfos. Ok, ahora voy a cambiar un poquito para contarles algunas ideas un poco más nuevas. No esto, pero necesito hablar de esto. Entonces necesito decirles que es un mapa affín. O sea, tengo dos espacios vectoriales complejos, un conjunto convexo, y un mapa affín es un mapa que preserva combinaciones convexas. Es una idea bastante simple. Vamos a considerar el conjunto, esto es una especie de, bueno, en el segundo caso, bueno, vamos a considerar el conjunto de mapas afines continuos de un espacio en el otro, y en particular, cuando el segundo espacio son los complejos, voy a anotar A de E, esto le voy a llamar el dual afín de E, y en algún sentido, para subconjuntos convexos de espacios vectoriales, en algún sentido es la noción correcta de dual, ya van a ver a lo que me refiero. Bueno, esto para los Perdón, que... Martín, ¿te Sí, puedo interrumpir? sí, sí, Ahí sí, decime. Román Sasic, pregunta, hace una pregunta en el chat. Si dijiste, no se puede preguntar a Román si quiere directamente, que es más fácil. Román, te puedes ¿Y cómo desmutear si prefieren? quieres. No sé qué Bueno, preferís. hola. Hola, Bueno, sí, Román. pregunto. ¿Cómo andas, Martín? Yo no entendí. La página anterior dijiste que es suave la clasificación. Sí, Es suave. sí, Pero entonces eso quiere decir que hay un número real que los clasifica. Eso es que sea suave. sí, sí, pero no hay ninguna Ah, idea ni remota de cómo asignar ese número real, en ningún sentido práctico. Es así, ajá. sí, sí. Ok. ¿Y cómo demostrar que es suave? Es medio difícil demostrar que es suave sin dar explícito Te tengo que algún admitir que tipo de asignación, no hace años que necesariamente no un miro número eso, así real, que no te pero puedo con dar. algo que sí sea suave. Sí, sí, O sí, sea, entiendo. ¿cómo? Te tengo que admitir que hace años que no toco ese resultado, así que la verdad que ahora no me acuerdo. O Está sea, bien. yo era el que decía más cosas del sistema de operadores y Martino y los demás en los que decían más cosas de teoría de conjuntos descriptiva. Entonces, te tengo que dejar con la duda, porque Bueno, no me acuerdo. está Pero bien. No pasa no había nada. nada sofisticado, Pero era de sí alguna decís que manera, es suave, porque era parametrizar de alguna manera, no había ninguna idea demasiado sofisticada como yo lo recuerdo. O sea,
No existe en álgebra, tipo de representaciones de álgebra, hay clasificaciones de tipo de representación que son finitas, mansas o salvajes. Y uno puede decir más o menos qué es, mirando algunos invariantes, pero como en el caso este de suave, no, si es mansa, sabe que hay una parametrización, pero ni idea, anda a encontrarla, digamos. Quizás, no sé, hay algunos invariantes que te permitan decir que es suave, pero sin saber cómo es la parametrización y cómo es la correspondencia Es algo exacta. así. En una versión anterior de la charla tenía un par de transparencias porque en el 2010, uno de sus últimos trabajos, Arveson publicó un invariante para sistemas de operadores que se realizan en espacios de dimensión finita. Pero la realidad es que el invariante es más complicado que los objetos. Entonces, técnicamente es un invariante, pero los invariantes son buenos cuando son sencillos, son más sencillos que los objetos. Entonces no hay... el típico ejemplo para los que saben qué es eso, con las álgebras estrella uno tiene candidatos para el invariante de Elliott, con la K-teoría y ciertos, el grupo casero y el K1 y las trazas, pero hay objetos que no son naturales al álgebra, por lo menos que uno no los ve a simple vista, que clasifican por lo menos en ciertas condiciones. Acá la verdad que no sabemos nada. Bueno, muchas gracias, seguí nomás. Sí, Román. No, de nada, Tengo perdón que no puedo para- decir nada más concreto sobre eso. Pero bueno, acá vuelvo a cosas triviales. Simplemente, lo que quiero decir acá en esta proposición es que me fui miren el 4 nada más. O sea, una transformación afín es simplemente una transformación lineal más una constante. O sea, son muy sencillas, no hay nada escondido. Pero bueno, las tengo que nombrar unas cuantas veces y sobre todo este objeto, el dual afín de un convexo, es lo que voy a nombrar varias veces. Entonces voy a decir que dos convexos son afínmente homeomorfos si hay una biyección, y recuerden afín, y recuerden que pido continuidad. Y acá se junta un poco con lo anterior, cuando estoy viviendo un espacio vectorial localmente convexo, va a ser un espacio topológico y es compacto, el dual afín se puede ver, son funciones continuas, entonces vive en las funciones continuas en mi compacto, y de hecho es un sistema de funciones, y acá tengo otro typo, es un sistema de funciones en el sentido que dije al principio, que en particular son sistemas de operadores. Y acá está este resultado, no es muy difícil de probar y es bien conocido, que si tengo dos subconjuntos compactos y convexos en espacios topológicos, vectoriales topológicos buenos, o no malos, el isomorfismo afín de conjuntos convexos es exactamente equivalente al isomorfismo de sistemas de operadores de los duales afines. Y entonces de nuevo tenemos esta situación de que una equivalencia topológica se caracteriza con una equivalencia algebraica. Esto es la versión sistema de operadores o para convexos de lo que teníamos antes, que dos espacios topológicos eran homeomorfos si solo si sus álgebras de funciones continuas eran isomorfas. Ok, antes mencioné el espacio de estados. El espacio de estados de un sistema operador son simplemente los mapas, los funcionales, lineales, positivos y unitarios positivos que preservan positividad. O sea que un operador positivo va a parar un número no negativo. Siempre son continuos, esto sale de estas condiciones. Y esto es un teorema de Cadison, de hace muchos años, que es que si empezamos con un conjunto compacto convexo en un espacio vectorial localmente compacto, entonces el conjunto es afínmente homeomorfo al conjunto, al dual en el sentido de estados, al espacio de estados del dual afín. Esto hay que verlo como una doble dualidad. Y es un homeomorfismo cuando uno considera la topología débil estrella a la derecha. Y análogamente, si uno empieza con un espacio topológico compacto de Hausdorff, y uno considera un sistema de funciones adentro de las funciones continuas sobre ese espacio, entonces, si uno empieza con el sistema de funciones, considera los estados, y sobre eso considera el dual afín, el sistema de operadores que uno obtiene es el mismo que la clausura del sistema de funciones original. Y ahora pronto les voy a mostrar versiones de esto, o cosas parecidas.
Y lo que hemos estado considerando hace no mucho es tuplas de operadores normales. Les pedimos que conmuten, si bien por razones que no tengo tiempo de hablar ahora, nos interesan también los que no conmutan. Uno considera una tupla de operadores normales que conmutan, considera el espacio de caracteres. Los caracteres son los funcionales lineales multiplicativos, sin contar el 0. Y está este resultado muy importante de Gelfand, es un resultado del álgebra de las estrellas. No considera el álgebra de las estrellas generada, el álgebra de las estrellas unital, generada por estos operadores. En general esto vale para cualquier álgebra de las estrellas abeliana. Y acá es donde uso que conmutan. El álgebra de las estrellas es isomorfa a las funciones continuas en el espacio de caracteres. El espacio de caracteres se convierte en un compacto con la topología de la estrella, y entonces puedo considerar las funciones continuas en ese espacio, y eso es exactamente, y eso vale para cualquier álgebra abeliana. Si se olvidan de lo que está en el medio, esto vale para cualquier álgebra de estrella abeliana. Cualquier álgebra de estrella abeliana unital es isomorfa a las funciones continuas en su espacio de caracteres. Estamos en la noción de espectro conjunto de mi tupla, que simplemente es tomar cada uno de los caracteres y evaluar en cada uno de los operadores. Entonces duplas en este caso de números, y a eso lo llamamos el espectro conjunto. Y uno puede probar, la idea profunda está acá arriba, uno puede probar que el álgebra de las estrellas generada, el álgebra de las estrellas unital generada por los operadores es isomorfa a las funciones continuas en el espectro conjunto. Y acá hay algunos resultados. Si tengo dos tuplas acá, cada una de operadores normales que conmutan dentro de cada tupla, y si el espectro de la segunda tupla coincide con la clausura de los puntos extremos de la cápsula convexa del espectro conjunto de la primera tupla, entonces los dos generan el mismo sistema de operadores. El punto de esto es que queremos decir que este conjunto es el que caracteriza el isomorfismo de estos objetos. Ahora le voy a decir explícitamente. Otro resultado es que en esta situación, si tenemos una m-tupla de operadores normales que conmutan, y tienen esta propiedad, que el espectro coincide con la clausura de los puntos extremos de la cápsula convexa de sí mismo, entonces el sistema de operadores que genera es reducido. Reducido quería decir que el sistema de operadores vive adentro de sus estrellas envolventes. En algún sentido es una representación privilegiada. Y entonces como corolario uno obtiene que siempre la álgebra de las estrellas envolvente de uno de estos sistemas de operadores, a veces me olvido poner sistema de operadores acá y simplemente uso la tupla, son las funciones continuas en la clausura de los puntos extremos de la cápsula convexa del espectro conjunto. En general, ya les mostré eso, o sea, los ejemplos que les mostré de cosas no isomorfas tenían la misma envolvente estrella, o sea que obviamente no alcanza para caracterizar isomorfismo, pero alcanza en este caso. O sea, si yo tengo dos tuplas de operadores normales, que cada una que conmuta, el isomorfismo de los operadores, de los sistemas de operadores generados, puede ser caracterizado por el isomorfismo afín de las cápsulas convexas de los espectros conjuntos y también por el isomorfismo de las álgebras estrella envolventes. Nos interesa, y voy a mostrar algún ejemplo más o menos sencillo ahora enseguida, nos interesa bastante dos porque son objetos mucho más calculables. O sea, normalmente encontrar los mapas completamente positivos, con inversa completamente positiva, explícitamente es bastante molesto y no intuitivo. Y calcular el álgebra de estrella envolvente, si bien sabemos en algunos casos, en general es difícil, pero este objeto, el espectro conjunto, en algunos casos es bastante fácil de calcular, entonces esto se puede ver un poco, ahora les voy a mostrar. Y acá tenemos una especie de análogo del resultado de Kyson, que es que si empezamos con nuestra tupla de operadores normales que conmutan, generamos un sistema de operadores y tomamos el espacio de estados. Eso es afínmente homomorfo a la cápsula convexa del espectro conjunto. Y un resultado dual a este es que el sistema de operadores generado por la tupla es isomorfo al dual afín de la cápsula convexa del espectro conjunto. Ahora les voy a mostrar estos objetos en algún ejemplo concreto. Bueno, esto es una trivialidad si uno hace la cuenta, pero es simplemente para decirles quiénes son los mapas afines en el plano complejo. O sea, los mapas afines en plano complejo son tomar una constante, otra constante por z y otra constante por z conjugado. Y entonces les voy a mencionar ciertos casos, ahora van a ver por qué menciono todo esto.
el punto es caracterizar isomorfismo afín de ciertos conjuntos adentro del círculo. Ahora enseguida van a ver por qué. Si uno de los conjuntos tiene 3 puntos, nada muy excitante, 3 puntos en el círculo, las cápsulas convexas de los conjuntos son afínmente homomorfas precisamente cuando hay otros 3 puntos. O sea, en otras palabras, 2 conjuntos de 3 puntos cualquiera en el círculo son afínmente homomorfos. Si por otro lado nos vamos a 5 o más puntos, de 5 hasta no numerables, entonces el isomorfismo afín de cápsulas convexas es totalmente rígido. Lo único que se puede hacer es rotar o rotar y hacer una simetría, que son estos dos casos. En el primer caso multiplico por un complejo de módulo 1 para rotar, y en el segundo caso hago eso también, pero tomo conjugados para hacer una simetría. Son las únicas 2 posibilidades. O sea que el caso de 3 puntos es completamente flexible, el caso de 5 más es completamente rígido, y en el medio está 4 puntos, les cuento rápido qué pasa. Si uno tiene 4 puntos en el círculo, los ordena por exponente, uno toma los segmentos que unen puntos opuestos, y entonces este punto del medio se puede escribir como combinación convexa de cada uno de los 2 pares de puntos, y los números relevantes son estos coeficientes convexos, R y S, que los voy a llamar coeficientes de intersección del conjunto, y incluso creo que me falta alguno, tengo que definir una relación de equivalencia, porque obviamente cambiar el orden de los puntos no puede cambiar ningún tipo de homomorfismo, y resulta que el homomorfismo afín es equivalente a que tenga los mismos coeficientes de intersección, salvo permutaciones, como dije, que es la relación de equivalencia de esta. Y esto es relevante en el contexto de lo que estamos hablando, cuando uno considera un operador unitario. Los operadores unitarios siempre tienen espectro en el círculo, se pueden caracterizar como los operadores normales con espectro en el círculo, y como todo punto es extremo, tiene esa propiedad que yo mencioné más temprano, que el espectro coincide con el conjunto de puntos extremos, todo punto es extremo en el espectro. Entonces, el álgebra estrella generada por el operador es directamente el álgebra estrella envolvente del sistema de operadores, generado por U. Y entonces, si tenemos 2 unitarios, nos preguntamos cuándo son isomorfos los sistemas de operadores que generan. Si el espectro U tiene 3 puntos o menos, entonces el isomorfismo está dado por cardinalidad del espectro, entonces corresponde al caso de 3 puntos que mencioné antes. O sea que lo único que tiene que pasar es que los dos tengan 3 puntos en el espectro para que genere el mismo sistema de operadores. Si tengo 5 más, entonces el espectro de uno tiene que ser o una rotación del otro, o una rotación y simetría del otro. Lo que es interesante dicho de esta manera, la clase de isomorfismo del sistema de operadores generado por un unitario está dada por las distancias entre los autovalores. El invariante son las distancias entre autovalores, en este caso concreto, para unitarios de 5 puntos, con espectro de 5 puntos o más. Y en el caso de 4 puntos, como dije, el invariante, el isomorfismo está dado por los coeficientes de intersección. Esto tiene que ser equivalente, no igual. Bueno, y ese resultado por unitarios no es un resultado para nada profundo, pero todo el proceso de llegar a tener esto enunciado así nos llevó un tiempo, y creo que por eso lo menciono. Acá hay un ejemplo concreto. Consideramos 4 puntos en el círculo, y consideramos que el caso en que los coeficientes de intersección son un medio y un medio. En ese caso es fácil ver que los puntos necesariamente son de esta forma, ZW y menos Z y menos W. Los puntos siempre van a formar un rectángulo. Y entonces, por ejemplo, eso me dice que si considero estos sistemas de operadores, considero la identidad, este unitario, con autovalores E a la IT, a la menos IT, menos, bueno, un número del círculo y su inversa multiplicativa aditiva, y el adjunto de eso, para cualquier t, esto va a dar el mismo sistema de operadores, porque los coeficientes de intersección para cualquiera de estos casos siempre son un medio y un medio, por el teorema anterior. Acá simplemente tenía ganas de probar si me salía a dibujar, entonces dibujé muchos rectángulos. Todos estos conjuntos de 4 autovalores para un unitario, si tomo el unitario con esa diagonal, la identidad de su adjunto genera un sistema de operadores, el sistema de operadores va a ser el mismo, salvo isomorfismo. Bueno, ahí seguí rotando cosas. Y acá pongo uno distinto, y acá lo que estoy diciendo es el operador normal en M4 con
con autovalores estos 4 puntos, que ahora no están en el círculo, creo que ninguno de los 4, también genera el mismo sistema de operadores. ¿Y cómo sé eso? Lo que hice, ya no me acuerdo todos los detalles, pero lo que hice es agarré 4 puntos como estos y les apliqué esta transformación afín. Y ya sé por los resultados de antes que si hago una transformación afín de los puntos extremos del espectro, voy a obtener el mismo sistema de operadores. En el caso inverso, por ejemplo, estos dos unitarios no pueden generar el mismo sistema de operadores porque tienen espectro con 4 elementos y es fácil ver que los coeficientes de intersección son distintos. Entonces generan sistemas de operadores no isomorfos. Ok, y hablé de operadores normales que conmutan, entonces acá les menciono un ejemplo. Por ejemplo, operadores, si me quedo en el caso de dimensión finita, operadores normales que conmutan van a ser simultáneamente diagonalizables. Entonces tomo 2 matrices diagonales. Es fácil ver que el álgebra estrella que generan tanto los dos como ya T1 solo es todas las diagonales de vuelta, ¿no? Porque tengo 5 valores distintos acá. Dado cualquier 5 números complejos, puedo crear un polinomio que lleva 1 al primer valor, 2 al segundo valor y así. Entonces hay un polinomio en T1 que me da cualquier diagonal que yo quiera. Acá. Entonces siempre voy a tener la diagonal completa como álgebra estrella. El espectro conjunto es extremadamente fácil de calcular en este caso porque los caracteres son simplemente quedarse con las coordenadas. Entonces simplemente tomo las 2 primeras coordenadas, 1, 0, las 2 segundas coordenadas, 2, 1, las terceras coordenadas 3i, así, y eso me da el espectro conjunto. Y acá tengo otros 2 operadores normales, mucho más feos, que generan el mismo sistema de operadores. Que en este caso hice trampa, lo que hice fue, agarré estos pares y les apliqué una transformación afín, y entonces me dio esto, y entonces sé que generan el mismo sistema de operadores. Esta es la transformación afín, que uno la ve como una transformación en C2, y acá está vista como transformación en C2. Esta manda los pares del espectro conjunto del primer par de operadores al segundo. Es aburrido, pero fácil de chequear. Y entonces sabemos, porque tengo la transformación explícitamente, que las cápsulas convexas de los espectros conjuntos son afínmente homomorfas y que todos los sistemas de operadores son isomorfos. Acá les escribí explícitamente, no siempre, esto creo que lo escribí porque en mi vida he sufrido mucho tratando de encontrar mapas completamente positivos explícitos entre sistemas de operadores. Muchas veces es muy difícil, o por lo menos muy engorroso. Y acá era más o menos fácil, entonces era más fácil escribir la inversa que el mapapsi, pero bueno, acá está el mapapsi que manda S1 a esto y S2 a esto, es el que realiza, es un mapa que realiza este isomorfismo de acá arriba. En general uno no puede esperar llevar los generadores de uno a otro porque uno tiene el requerimiento que estos mapas tienen que ser positivos. En este caso, como el entorno es conmutativo, positivo y completamente positivo es lo mismo. Ok, para mostrarles otro ejemplo, y ya termino. Si tomo, considero en el álgebra de funciones continuas en la clausura del disco unital, la identidad y el valor absoluto. Entonces el espectro conjunto es evaluar esas dos funciones en todos los puntos del disco cerrado, entonces z, valor absoluto de z. Y uno puede chequear sin demasiado esfuerzo que los puntos extremos de la cápsula convexa de esas dos funciones son los puntos de la forma lambda 1 con lambda en el círculo y el origen. Siempre enfatizo eso porque suena súper raro que el origen sea un punto extremo, pero lo es. Y entonces uno sabe que, por los resultados que ya mencioné, que las estrellas envolventes de este sistema de operadores son las funciones continuas en este conjunto, que es fácil ver que es CDT, suma directa con los números complejos. Y en concreto, la representación del sistema operativo del sistema de operadores, en mi defensa casi nunca lo digo en castellano, en esta álgebra es de esta forma, es el sistema operatorio generado por H0 y 1,0, donde H es la identidad. Y bueno, yo sé bastante tiempo, así que aquí termino y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos, Martín. Un placer. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario.
Yo por ahí tengo un par de preguntas. ¿Ven? ¿Podrías repasar la descomposición de Krauss que mencionaste al principio Sí. para un operador? Sí, para que la encuentre es más fácil verla acá, ¿no? No tengo para escribir. Acá está. O sea, uno agarra matrices y pone la matriz y el adjunto de la matriz a cada lado de la matriz y suma. Ahí los EJ, ¿qué son? Matrices del mismo tamaño que A. Bueno, esto depende un poco del contexto, ¿no? En general, en este contexto yo estoy pensando que phi lleva matrices de n por n, matrices de n por n. Y en este caso los EJ son matrices de n por n. ¿Es puede una hacer base? No, no es fácil describirlos explícitamente. O sea, si yo empiezo con los EJ, puedo construir un mapa completamente positivo con esta fórmula. Si un mapa completamente positivo está expresado de otra manera, no necesariamente es fácil encontrar los coeficientes estos de Krauss. Bien. No son No, únicos. porque sí, a mí me hizo acordar a la, ¿cómo es? A la descomposición en valores principales, ¿no? ¿Está relacionado? No, porque esto es adjunto, no inverso, ¿no? Entonces cambia un poco lo que está pasando. O sea, creo que escribí una concreta acá, ¿no? Acá, este phi inversa de I, acá tienes un ejemplo concreto de una descomposición de Krauss, que lleva una matriz de 3x3 a matriz de 2x2. Ajá, buenísimo. Bárbaro. Después, sí. sí. No, iba a decir nada más que la descomposición de Krauss les importa bastante a los que hacen información cuántica y cosas así. Depende un poco cuando es útil para ver algunas cosas. En particular, por ejemplo, es fácil caracterizar cuándo el mapa es unital o cuándo preserva la traza en función de propiedades de los E. Pero ya te digo, como algo explícito no suelen ser, por lo menos en mi experiencia, depende de lo que uno está haciendo, no son particularmente útiles. Después, las representaciones de borde Sí. se corresponden con las funciones lineales que uno puede, por definirlas como en el sistema de generadores y extenderlas unívocamente, ¿no? No, o sea, por ahí el ejemplo que usé es demasiado simple para que realmente sea lo que está pasando. Las representaciones de Porque yo borde. capaz me llegó una impresión demasiado simplificada. Sí, estoy tratando de encontrar dónde está el dibujito. Las representaciones de borde son representaciones irreducibles de un álgebra. Ajá. Entonces, por un lado son multiplicativas y preservan adjuntos. Son irreducibles, lo que significa, bueno, no es la forma en que yo lo pienso, pero significa que no tienen subespacios invariantes. Mi forma de pensarlo es que el conmutante es trivial o que son densas en alguna topología débil en BDH. Pero son representaciones irreducibles. Bien. ¿Pero eso en dimensión infinita o dimensión finita? Los dos. Lo que te iba a decir, en el caso, cuando el álgebra de estrella es abeliana, un álgebra de estrella abeliana siempre son las funciones continuas sobre un compacto. Y en ese caso, las representaciones irreducibles son las evaluaciones puntuales. Está bien. Y una última consulta, si no te molesto, de que repases el isomorfismo de sistemas de operadores. ¿Cómo era el concepto? Sí, tengo escrito en algún lado, me parece que eso ayuda. Es simplemente que podés ir de uno a otro con un mapa completamente positivo y unital, y que la inversa también es unital y completamente positiva. Esto implica bastante porque los mapas completamente positivos, unitales, siempre son contractivos, siempre reducen norma. Entonces, al tenerlo a la ida y a la vuelta, te da una isometría. Entonces, los isomorfismos de sistemas operadores son isometría en todos los niveles. O sea, son una isometría de S, en este contexto, son una isometría de S en vez de K, y si considero cualquiera de las amplificaciones, que era esto, evaluar entrada a entrada en la matriz, también es isométrico. Buenísimo. Una cosa más que digo, eso lo omití completamente de la charla, pero uno puede caracterizar en abstracto los sistemas de operadores y se caracterizan por los conos de positividad en cada nivel. O
O sea, tomás los positivos de S, tomás los positivos de M2 de S, los positivos de M3 de S, y así esa cadena infinita de conos positivos en las matrices es lo que caracteriza en abstracto un sistema de operadores. Y perdón, me intencioné, pero digo una cosa más nada más. Eso hace que es interesante, y no lo dije en la charla, que si bien un sistema de operadores es un objeto lineal, se acuerda de dónde vive. O sea, un sistema de operadores de dimensión finita se acuerda si viene de un entorno de dimensión finita o un entorno de dimensión infinita. Ya sé que eso es medio vago, pero bueno. A ver, ¿podrías repetir esa última idea, por favor? ¿Cómo? Si podrías repetir esa última idea. Que como el isomorfismo de sistemas de operadores depende de la positividad no solo en S, sino de la positividad en todos los niveles de matrices de n por n en S, el sistema de operadores, la clase de isomorfismo del sistema de operadores se acuerda si el sistema de operadores viene de un entorno de dimensión finita o no, aunque el sistema de operadores sea de dimensión finita. Tienen propiedades distintas. Muchas gracias. No, de nada. Hola Martín, ¿puedo hacer una pregunta yo? Soy Demetrio. Demetrio, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Tanto tiempo. Pongo la jeta. Muy bien. ¿Cómo es? Escúchame, es interesantísimo esto porque vos das caracterizaciones cuando los generás con normales, caracterizaciones cuando haces así, pero como decís vos, caracterizaciones generales todavía ni conjetura. Pero me quedó la duda en una familia de ejemplos que pusiste que eran todos esos no numerables en la matriz de 2×2 para tener una idea de la complejidad. Vos me decís que ahí tenés que hay un bolonqui. Ahora, pero eso no clasifica, con lo cual seguro que hay más bolonqui. Por supuesto, sí. No tengo ni una intuición de qué hay ahí. ¿Dónde está? No hay, ni siquiera en ese contexto hay una conjetura. No, ni siquiera dentro de M2. Ni siquiera la matriz. O sea, se pueden representar otra familia de ejemplos que tampoco nada que ver con esos. Seguro, sí. Bueno, hay mucho laburo para hacer. Sí. El tema que salga algo. Sí. Bueno, eso nada más. Muy bueno, Che, me encantó. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Bueno, le volvemos a agradecer a Martín. Un placer. Buenísima la charla, te agradecemos muchísimo que hayas accedido. Aplausos.